Todo el mundo quiere ver Bitcoin alrededor de los $14.000. Incluso el CEO de Binance, en una entrevista en The Guardian, ha comentado lo siguiente: probablemente tomará unos meses o un par de años alcanzar otra vez un máximo histórico. En el caso de que finalmente esto se cumpla, realmente yo lo que haría es abrocharme el cinturón, porque se vienen meses de mucha paciencia. Y efectivamente, no lo dice el CEO de Binance, lo dice todo el mundo, sino que también vosotros lo habéis decidido. De hecho, hace unos instantes he puesto un post en la comunidad de YouTube con una encuesta donde preguntaba si podrá Bitcoin aguantar los 20K. Y de momento ya me estáis dando la razón, pensando con un 70% de las votaciones de que realmente no lo va a poder soportar, por lo que al fin de cuentas esto me hace pensar lo siguiente: el mercado normalmente hace todo lo contrario de lo que las grandes masas piensan. Todo el mundo, cuando estaba en 30K, se pensaba que íbamos a remontar y crear máximos históricos. Ahora que estamos en 20K, el sentimiento es totalmente distinto. De hecho, la gran mayoría de personas están viendo como que Bitcoin se va a ir a los 14K, 13K, incluso he visto gente que estaba diciendo que se iba a los 8K. Yo realmente no os puedo decir que una cosa sea más cierta que otra. Al final son probabilidades y ya sabéis que el análisis técnico nos permite poder de alguna forma anticiparnos. Y en este vídeo os comentaré las claves en cuanto a análisis técnico que estoy viendo ahora mismo. Es por eso que para hacer este análisis vayamos a por el 2.0. Para empezar, tenemos el índice de miedo y codicia, que nos da una valoración general de cuál es el sentimiento de mercado. Justamente hoy estamos con un 19%, ayer estábamos con un 14%, es decir, hemos subido 5 puntos, pero es que la semana pasada y el mes anterior, el mes pasado, también fue de un 10%. Normalmente cuando llegamos a este tipo de situaciones el precio suele rebotar fuerte, es decir, cuando estamos en ese 10%, pero no ha sido el caso para esta ocasión. De hecho, si vemos ahora mismo el gráfico, llevamos mucho tiempo, ¿vale? Mucho tiempo, porque normalmente aquí hemos aguantado pues a lo mejor un par de semanas, 3 semanas, 4 semanas, pero es que ahora mismo llevamos ya una temporada bastante larga. De hecho, desde el 10 de mayo que no estamos levantando cabeza. Es decir, llevamos todo mayo entero, llevamos todo junio entero, por lo que ya estamos hablando de 3 meses consecutivos que no estamos levantando cabeza, exceptuando el punto actual, que como veis, pues de alguna forma sí que parece ser que está empezando a despertar. Estamos con un 19% cuando siempre nos habíamos mantenido por debajo de ese 15%, 14% más o menos, por lo que es una gran noticia. Entonces, también tenemos más información, de hecho es esta que tenemos a continuación. Ya sabéis que hice un vídeo analizando Bitcoin, de hecho os recomiendo que lo vayáis a ver, os lo dejaré por aquí en una tarjetita. De hecho, hace unos instantes he puesto un post en la comunidad duro de Bitcoin, pero como veis ahora mismo estamos con un 2.47. ¿Vale? Yo sé que ahora mismo pues esto es muy prematuro ir pensando de que realmente ya tengamos una desaceleración, pero es un dato que iremos repasando a lo largo de los próximos días, ya que, como os había dicho en el vídeo que os he dejado en la tarjetita, analizamos justamente este gráfico teniendo en cuenta pues las caídas y cómo se comportaba el gráfico después de esa misma caída, si desaceleraba, si seguía cayendo, si subía. Es interesante tener en cuenta el pasado, ya que nos puede orientar a tomar decisiones en un futuro. Entonces, una vez hemos analizado estos dos elementos, vayamos ahora sí con el gráfico. Para empezar con el gráfico, creo que es importante que tengamos diferentes puntos a tener en cuenta. El primero es que ahora mismo tenemos una consolidación en esos 20K, ¿vale? Esos 20K está actuando como un nivel de suelo, que también se suele llamar como un nivel de soporte. Cuando tenemos un nivel de suelo significa que hay una presión alcista en esos niveles y que no consigue realmente romper, pero eso no significa que se pueda convertir en una tendencia alcista al momento. Es decir, cuando un precio rebota un suelo, ya veis que no rebota de golpe y se va hacia arriba, sino que puede estar consolidando, ya sea en forma lateral o incluso desviando el precio un poco hacia arriba o hacia abajo. En este caso lo que estamos viendo es que el precio ha rebotado, ha subido, ha vuelto
vuelto a rebotar y podríamos estar consolidando perfectamente en este rango de aquí. Un dato que es interesante y es que lo que estamos viendo es que tras las caídas de este punto, vimos que es una caída importante, luego consolidamos hacia arriba, luego vimos otra caída, consolidamos de forma lateral y ahora mismo tuvimos otra caída y estamos consolidando de momento, puede parecer, de forma lateral. ¿Esto qué significa? Pues mira, aquí tenemos un total de 75 días de consolidación, aquí un total de 29 días de consolidación y ahora mismo llevamos 18 días de consolidación. Esto de alguna forma nos está indicando de que el precio cada vez está cayendo más y más y más rápido. De hecho, el mes anterior fue la caída más rápida de toda la historia de Bitcoin y que cada vez tiene más prisa para seguir cayendo, ya que al final las consolidaciones cada vez son más cortas. Y esto al final, pues si se sigue repitiendo, significaría que esta consolidación tendría que tardar menos que la anterior, así que estamos bastante más cerca de ver realmente qué pasa con el gráfico. Si finalmente tenemos esta sacudida de precios a la baja o tenemos esa reversión buscando un pequeño retroceso hasta las medias móviles. Y lo mejor de todo es que estamos frenando en niveles estratégicos. Los 20K, también frenamos en los 30K y ahora mismo pues el sentimiento general es que creemos, ¿vale?, que podemos llegar a tener una caída aún más pronunciada. Una caída que puede llevar a esta diagonal alcista. Como estáis viendo, es una diagonal que se ha respetado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Entonces, cuando ya se ha repetido cuatro veces, tiene pues realmente más validez este punto, por lo que lo podemos considerar como una zona de soporte, una zona de suelo. ¿Qué pasa? Que aún no hemos llegado. Deberíamos de tener una desviación del precio aún más profunda que la del 18 de junio para intentar rebotar aquí, incluso pasarse de frenada, dejar una gran mecha y recuperar el precio hacia arriba. También es importante tener en cuenta lo siguiente: cualquier subida vertical, muy vertical, como más vertical aún peor, suele desencadenar luego una caída más vertical, ¿vale? Lo hemos visto con muchos proyectos, incluso las shitcoins suelen ser el ejemplo perfecto, que lo que sube muy rápido luego suele caer bastante rápido. Entonces, al igual que hemos visto que Bitcoin ha llegado a subir en bullruns de forma vertical prácticamente, pues también hay que tener en cuenta que podemos tener unas correcciones. Y ahora mismo estamos viendo grandes caídas, ¿vale? Sobre todo verticales, porque realmente esta caída aquí ha sido muy vertical. Podríamos llegar a ver una recuperación en V perfectamente, que no os extrañe que suceda. También destacar que se están manteniendo estos máximos y mínimos decrecientes, es decir, no estamos levantando cabeza. Como veis, cogemos el lápiz, tenemos aquí un máximo, tenemos otro máximo, tenemos otro máximo y de momento incluso no hemos subido para crear un máximo decreciente. Es decir, que aún realmente nos falta bastante terreno para ver si finalmente podemos ver una recuperación. Y de hecho con los mínimos igual, tenemos mínimos decrecientes, mínimos decrecientes, mínimos decrecientes y mínimos decrecientes. Entonces, normalmente esta indicación nos hace pensar que de momento no tenemos ningún intento de recuperación. Es más, las medias móviles, si ponemos el gráfico diario, vais a ver que de momento no se han cruzado. De hecho, llevamos bastante tiempo. No solamente está sumando todos estos factores, sino que las medias móviles llevan un total de 85 días donde apenas hemos retesteado esta media móvil de 50, que es de color rojo, y normalmente la gran mayoría de personas y de traders, cuando ven un toque o un cruce, es un punto de inflexión. Cuando también las medias móviles se llegan a cruzar, como sería este punto de aquí, mirar, si alguien hubiese vendido en este punto, mirar todo lo que se hubiese ahorrado de caída, todo esto. Entonces, ahora mismo yo lo que estoy esperando es que las medias móviles se puedan desacelerar, el precio pueda estar moviéndose pues, de forma lateral, al poder ser, y luego que veamos finalmente un cruce de estas medias móviles. Cuando vemos un cruce de medias móviles es un punto de inflexión importante y normalmente suele cambiar pues la tendencia de mercado. Al igual que el cruce de las medias móviles, también sería interesante ver que el precio sube y rompe las dos medias móviles. Una cosa es el cruce de medias móviles entre ellas y luego el precio que pueda cruzar las medias móviles. Esto ya sería un punto de recuperación, o al menos un posible punto de gran recuperación a tener en cuenta. Al fin de cuentas, a mí lo que más me estaría interesando es poder ver una gran mecha en esta zona de aquí, es decir, ver una gran caída y una gran recuperación. ¿Por qué os digo esto? Pues porque normalmente siempre que el precio ha acabado recuperando y iniciando ese bull run, mirad lo que ha pasado, una gran mecha para arriba. Aquí también vivimos una gran mecha.
¿vale? Lo vamos a buscar, ahí está. Después de la gran caída vimos una gran mecha y una gran recuperación, ¿vale? Mirad dónde acabó. Pasamos de esos 155 dólares a ese precio histórico de los 18.000, 19.000. Entonces, ahora mismo no lo estamos viviendo del todo. Deberíamos de ver una gran mecha, una mecha que nos pudiese llevar incluso a los 14K muy rápidamente. No creo que esto vaya a durar poco tiempo, sino que es más una cuestión de horas incluso, donde podríamos retestear y luego ya subir en vertical y hacer una recuperación. Al final CZ ha dicho que no confía en la recuperación instantánea, sino que le da pues un periodo de meses, incluso de años, pero hay que ser conscientes que la adopción sigue avanzando y que Bitcoin ahora mismo no esté desarrollando el mejor patrón o incluso no esté alcanzando el mejor precio que deseamos. No significa que otros proyectos sigan desarrollándose y que la blockchain cada vez más esté más implementada en nuestro día a día. Entonces también os quería comentar la siguiente reflexión. Es importante que siempre tengamos presente que en las caídas es el mejor momento para construir. ¿Por qué es el mejor momento de construir? Pues porque cuando ya todo esté en subida, lo que va a hacer la gente es invertir en los proyectos de las personas que hayan construido el proyecto durante este bear market. Es por eso que nosotros estamos desarrollando nuestro Play to Earn, que es Taitico. Algunos de vosotros pues ya lo sabéis, os invito a que nos sigáis en las redes sociales, ya que es una oportunidad de inversión cualquiera. Más adelante ya os iremos informando de más detalles, pero estamos encantadísimos de cómo está avanzando y de todos los avances que iremos anunciando a la vuelta de la esquina. Así que al final puedes tomar dos papeles en este juego: el de invertir en otros proyectos o el de crear tu propio proyecto, pero no tiene sentido en un mismo bullrun tú desarrollar tu proyecto, porque vas a ganar más dinero y va a ser menos costoso a nivel de inversión inicial el hecho de tú crear tu propio proyecto, cuando puedes invertir en el proyecto de otras personas y con 1.000 euros hacer 10.000, cuando tú con los 1.000 euros que vayas a invertir en tu proyecto realmente no te van a servir para mucho. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, que dejéis vuestro like, suscribiros y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Chao, chao.